África, ¿cierto? De un antes y un después. Entonces, aquí podemos ver África, ¿cierto? El territorio africano en 1885. Entonces, en 1885, pues obviamente África no estaba tan eh, colonizado. Ya ahorita explicamos qué es colonia y qué es imperio. Colonizado, mire, podemos ver ciertos territorios, obviamente, que no estaban bajo un dominio de otros países. África durante 1885, obviamente, tenía pocos, pocos países europeos que estaban colonizando. Por ejemplo, Egipto estaba colonizado por Inglaterra, Francia, cierta parte de Argelia y Túnez, ¿cierto? Acá hablan del Congo belga, ¿cierto? El Congo. Camerún por Alemania, Togo por Alemania, Nigeria por Inglaterra, ¿cierto? Entonces, por medio de los colores, España, Río de Oro, ¿ya? Entonces, miremos cómo, obviamente, había poca repartición en esa época. Ya después, en 1914, ya ahí apenas empezando la Segunda Guerra Mundial, La que, aparece un Lenin, territorio ya mayormente colonizado, ¿sí? ¿Quién va a decir algo? no Lenin, es que escuché que usted dijo la Segunda Guerra Mundial, entonces me confundí. ¿Y Lenin la No, Primera Guerra Mundial primera. cuándo empezó? ¿En el 14 o desde antes? No, 14. Bueno, es decir, empezó este día, pues se supone que se empieza con, con la declaración de guerra, pero obviamente los historiadores y los que hicieron la historiografía y los que pusieron esa fecha dijeron 1914, ¿bien? Entonces empezó en 1914 y una de las causas es esto, es como esa tensión entre las potencias por estos territorios, porque se estaban pisando la manguera. Entonces ellos obviamente se molestaron unos con otros y eso desencadenó una serie de conflictos territoriales que posteriormente llevó a una guerra armada en Europa que involucró después a Estados Unidos y a otros países de otros continentes y posteriormente se llamó Guerra Mundial. Pues esta podemos conocerla como la Gran Guerra, ¿no? Una guerra en Europa, devastación y todo ese tipo de cosas. Pero obviamente también es conocida como la Primera Guerra Mundial. Entonces miremos que ya hay mayor dominio, ¿cierto? Por parte de esas potencias y ya empiezan a aparecer nuevos países, ¿no? Ah, mira, aparece Libia, que antes no estaba, Marruecos, África Occidental, empezamos a aparecer, bueno, el Congo ya lo habíamos visto, África Suroccidental, Unión Surafricana, Rhodesia, entonces empiezan a aparecer diferentes países, obviamente, creados por estas grandes potencias que lo que quieren es dominar, ¿bien? Dominar esos territorios para, obviamente, beneficiarse económicamente de ellos. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Em, a ver, Alía, por favor, lea esto. La conferencia de Berlín. Mm, la conferencia de Berlín tuvo lugar entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 en la ciudad de Berlín. Esta conferencia fue convocada por Francia e Inglaterra y organizada por el canciller de Alemania, Otto von Bismarck. Con el Está muy fin bien de pronunciado. con el fin de resolver los problemas que planteaba la expansión colonial en África y resolver su repartición para que no se produjesen a futuros conflictos entre los principales países colonizadores. Muy bien, entonces la conferencia de Berlín fue un proyecto, ¿sí? Fue un proyecto, pues en este caso llamémoslo político,
en el que allá en Berlín las grandes potencias lo que hicieron fue tratar de dialogar entre ellas. ¿Para qué? Para resolver sus problemas, ¿cierto? Sus problemas territoriales que eran ocasionados por ciertas disputas en África. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Vámonos a reunir, vamos a limar asperezas, vamos a resolver nuestros problemas, ¿cierto? De una manera pacífica. Entonces, la conferencia de Berlín fue una conferencia, una reunión entre las grandes potencias, donde planearon una mejor repartición en la que todos se beneficiaban y de esa manera evitar conflictos a futuro entre esas grandes potencias. Obviamente, ya después de eso se dio la Primera Guerra Mundial. Entonces, la conferencia de Berlín, entonces vamos a copiar esto sí lo copiamos, ¿sí? Conferencia de Berlín. Fue una reunión entre las grandes potencias europeas colonizadoras con el fin de evitar futuros conflictos producto de la conquista territorial de África. La idea era evitar una lucha armada entre las grandes potencias. Y con la conferencia se formalizó, por decirlo de esa manera, se formalizó la repartición. Entonces ellos dijeron, bueno, nos repartimos esto, usted quédese con esto, yo con esto, establecemos fronteras, ¿ya? Y todos felices. Listo, copien esto, por favor. Jenny, hoy en día los mismos países de Europa siguen en esos países de África, se podría decir. No es que sigan, o sea, sigue su cultura, sigue cierta parte de su cultura, ¿ya? Es más, vayámonos al fútbol. Por ejemplo, hay muchos jugadores africanos que tienen nacionalidades europeas. Francia prácticamente todo su equipo es africano, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque obviamente fueron protectorados, fueron territorios que fueron protegidos por Francia, dominados por Francia, que tienen la cultura francesa, hablan francés, y obviamente Francia les entrega la ciudadanía francesa, ¿ya? Entonces, culturalmente, sí, por ejemplo, no solo en África, también nombremos a la India en Asia. La India en Asia tiene una gran cultura, gran parte de su cultura es inglesa, británica. Entonces, el, este dominio no es tanto territorial, es más bien cultural, ¿ya? A nosotros también hay una dominación cultural muy fuerte, ¿cierto? Eh, por el simple hecho de amar, por ejemplo, o de querer la música en inglés, el pop, por el simple hecho de querer ver películas de Hollywood, por el simple hecho de viajar a Estados Unidos y decir, ay, fue a Disneylandia, mire, fotos, soy lo mejor porque usted no ha ido ni siquiera a Venezuela, ¿ya? Entonces, culturalmente nosotros estamos dominados por grandes potencias. Es más, le preguntamos a muchas mujeres si ellas quieren europeos. ¿A quién prefiere? ¿A un mestizo colombiano o a un europeo? Obviamente va a ser el europeo. Entonces, hay una dominación cultural, ¿cierto? Cultural muy fuerte. El famoso sueño americano, ¿no? Que también, pues, obviamente eh, queremos estar allá, queremos viajar a Europa. Entonces, hay una dominación, pero en este caso más que territorial es cultural. ¿Bien?